Bueno, nuevamente como estas últimas noches, les doy las buenas noches a todos y todas. Vamos a tener hoy la clase de cierre de este curso. Voy a tratar de cumplir bien con los tiempos, incluso si puedo condensar un poquito más para dejar más tiempo al final, como para que puedan haber consultas de cierre que involucren lo que veamos hoy y si quieren también si han tenido la oportunidad de repasar y ha quedado alguna consulta de las clases anteriores, con gusto estaremos viendo de atenderlas. No nos limitemos con eso. Así que adelante, no sé, la idea es que no nos quedemos con dudas o con inquietudes de poder mencionar, si no, alguna experiencia o algún parecer diferente respecto a algún aspecto en particular, no hay ningún problema con eso. Bueno, ¿cuál es la idea para esta cuarta clase, la clase de hoy? Tal como les había adelantado ayer, que vimos, en la clase de ayer lo que vimos fue distintas técnicas básicas de evaluación funcional de pavimento, de modo tal que a partir de los resultados de las aplicaciones de esas técnicas, pudiéramos llegar a la obtención de índices combinados, es decir, de índices donde se combina. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí, ingeniero Julián, le perdimos por un minuto. Ah, perdón. Bueno, a ver, voy a compartir nuevamente entonces. No me había dado Sí, cuenta. deshabilitemos nuevamente el puntero, ingeniero, por favor. Sí, ahí está. Sí, ahora sí, ingeniero. Bueno, no sé en dónde, hasta dónde se me habrá escuchado entonces, pero bueno, les comento entonces en qué va la clase de hoy. Eh, Vamos a ver algunas otras. Ayer vimos lo que es las técnicas de evaluación funcional básica que nos permitieron llegar a índices combinados en cuanto a poder establecer alguna valoración del estado en cuanto a incremento del deterioro en lo funcional en algún tramo dado. Y hoy lo que vamos a hacer es, de algunas de esos parámetros que hemos analizado, vamos a ver algunas técnicas que han evolucionado. Vamos a ver la evaluación de algunos otros parámetros adicionales en cuanto a lo funcional. Luego vamos a hacer una breve reseña en cuanto a lo que tiene que ver con la evaluación estructural. Y finalizando vamos a ver un par de pantallitas en donde vemos cómo hay algún complemento en temas de sistemas avanzados y hacia dónde va los estudios y el estado del arte, como para que veamos eh, por dónde se ubican las fronteras de evolución en cuanto a la temática. Bien, uno de los parámetros básicos de evaluación que vimos ayer que nos permitían llegar al cálculo de índices en donde se combinaban diversos parámetros era el relevamiento de las fallas, es decir, de la cantidad y severidad de distintas fallas, fisuras, para ser más explícito. Entonces dijimos, bueno, ¿de qué manera se pueden hacer el relevamiento de este tipo de fisuras y también el tema de parches y desprendimientos? Mediante cartillas en donde se pudiera relevar observando esa cartilla y viendo un poco de manera representativa lo que se observa en cuanto a densidad de falla y tipología. Hola Ingeniero nuevamente. Julián. Sí, no sé, aparentemente soy yo el que estoy teniendo problemas de internet porque a mí no me sale un cartel de que tenga problemas, o es que se está cortando allá la transmisión. Bueno, aquí generalmente, igual como en denantes, ¿no? Se cortó toda su pantalla lo que estuvo compartiendo.
Claro, lo que pasa es que me parece raro porque a mí no me sale un cartel que me diga que tengo problemas de internet o algo por el estilo. Les pido disculpas si es un tema de mi parte, pero bueno. Eh, bien, vuelvo a compartir. Deshabilitamos. Bueno, esperemos que no volvamos a tener problemas. ¿Me confirman si se está escuchando bien? Sí, se logra visualizar y se escucha bien, ingeniero. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les decía, creo que llegué a poder expresarles antes de que se cortara, de que uno de los temas que habíamos visto, uno de los parámetros que habíamos visto para evaluar, era el tema de fisuras, que lo hacíamos a través de cartillas. Bueno, con el paso del tiempo se quiso superar o automatizar de algún modo esto de leer con las cartillas y ya desde hace muchos años, como nos permite ver la imagen de la izquierda, lo que se hizo es empezar a filmar a alta velocidad la superficie del pavimento, de manera tal que luego en gabinete, reproduciendo las filmaciones, se pudieran relevar tipología y densidad de fisuras existente en cada tramo. Esto ya se hacía con películas de 35 milímetros hace muchos, muchos años. Ya ven una velocidad de relevamiento de hasta 80 kilómetros por hora y se hacía de forma nocturna. ¿Por qué? Porque se lo implementaba con iluminación artificial, ya que cuando uno tiene iluminación artificial, la imagen que obtiene es más pareja que si lo que tiene es la iluminación solar, en donde puede ir nublándose o puedo tener sombras o puedo tener distinta incidencia solar y entonces un mismo defecto se ve de distintas maneras. Entonces se relevaba de manera nocturna. Eso evolucionó un poquito más hacia la década de los 80 y inicio de los 90 mediante la filmación con VHS, pero no obstante, de todos modos, con la posibilidad luego de poder volcar en computadora lo que uno iba relevando, pero siempre con un trabajo de gabinete manual. La cuestión es que con la evolución de la tecnología y la aparición de las imágenes digitales, esto abre la oportunidad a una nueva manera, a una evolución en cuanto a cómo relevar las fisuras basados en las imágenes digitales propiamente dichas. Esta es una imagen digital cualquiera en escala de grises. Elegí una de un puentecito como para que se parezca a algo vial, pero podría ser cualquier imagen en sí. ¿Qué es lo que yo tengo en una imagen digital? En escala de grises tengo píxeles que toman distintas tonalidades, desde el blanco más puro hasta el negro más intenso, justamente de la escala de grises existente. De manera tal que si yo cuento la cantidad de píxeles en una imagen que tienen cada grado de intensidad, yo puedo construir un histograma de esos píxeles. Es decir, lo que tengo es la frecuencia, cantidad de píxeles que tienen una cierta intensidad en el eje de las X, una cierta intensidad desde el blanco más intenso hasta el negro más intenso, desde el blanco más puro hasta el negro más intenso. ¿Está bien? Entonces, basado en ese concepto de que una imagen digital me permite construir un histograma, es que si yo, por ejemplo, tengo una imagen como la que tengo aquí, en donde observo, transformo en escala de grises la filmación de una fisura y la corrijo mediante herramientas computacionales para que siempre se vea de una manera pareja, lo que yo puedo tener es nuevamente el histograma de píxeles relacionado con lo que estoy filmando en el pavimento, en el cual la fisura la obtengo para una intensidad dada de la escala de grises, que es la que es más bien cercana a la máxima intensidad, al negro más absoluto. Es decir, yo puedo tener el área por debajo de histograma, que es la cantidad de píxeles que tiene la imagen, y puedo tener un área entre un rango acotado de intensidad
de la escala de grises, de cantidad de píxeles, que son los que corresponden mayoritariamente a la fisura. Ustedes ven que ahí tengo la de la fisura y tengo algún otro píxel más de la misma intensidad, pero yo he hecho el filtrado y tengo mayoritariamente lo que pertenece a la fisura. Por lo tanto, entre el área de los píxeles de la fisura y el área de píxeles totales, yo tengo un porcentaje de la superficie fisurada. Si eso lo hago evolucionar, puedo empezar también a vectorizar y a encontrar la dirección que tienen esos píxeles, si se alinean de manera vertical, horizontal, o de qué modo entonces no solamente puedo establecer un cómputo de superficie fisurada, sino que una tipología de la superficie fisurada. Bueno, en base a esto, que llevó bastante tiempo evolucionar, no porque la idea sea tan revolucionaria, lo es, pero lo que más llevó lo que más hizo que hizo demorar que esta tecnología apareciera es la inmensa capacidad de memoria que se necesita. Fíjense, dice, fisuras de 1 milímetro por un carril, relevando al 100%, o sea, no haciendo muestreo, con una velocidad de relevamiento de 70 kilómetros por hora. Eso me lleva aproximadamente a 1 terabyte de memoria por hora. ¿Está bien? Si yo tengo que relevar varios miles de kilómetros, eso lleva es bastante pesado en cuanto a información. Al día de hoy no nos asusta tanto esto, pero hasta hace unos pocos años sí. Entonces eso fue lo que fue demorando un poquito el desarrollo de estas tecnologías, si bien ya hace algunos años que está en uso. Y además tiene que tener toda una cuestión de memoria asociada para, si quieren, análogamente a lo que sucede con la aerofotogrametría o que lo que sucedía, que el tomado de imágenes sea exactamente continuo, de manera tal de tener una adecuada cobertura del tramo en análisis y no que tenga fotos que se solapan o imágenes que se solapan, ni imágenes que se separan demasiado de forma tal que quedan sectores huérfanos de relevamiento. Bueno, basado entonces en todo esto que les venía comentando recién, es que se ha dado lugar al desarrollo de productos en particular. Aquí vemos uno canadiense que fue uno de los primeros, en donde observamos cómo a medida que va haciendo el relevamiento con las cámaras láser, se va generando una tabla de cómputo a la izquierda e imágenes en donde se utilizan las fisuras propiamente dicho. Ahí está, muchas gracias. Entonces, así es como uno de los productos que salió primero utilizando esta tecnología permitió empezar a hacer este relevamiento automático de la fisuración. Aquí vemos otra imagen del mismo producto, en donde se observa a la izquierda la superficie fisurada, cómo la ha leído automáticamente el sistema y cómo ha discriminado entre fisuras transversales y fisuras longitudinales. Acá en lo que es al costado en el cómputo, si se fijan, hay algunas que son verdes y otras que son rojas, algunas están horizontales y otras verticales, entonces las diferencia y las computa. Entonces yo tengo un cómputo de tantas, en el tramo de tanta longitud de fisura transversal y tanta longitud de fisura longitudinal. Y luego yo puedo empezar a generar elucubración en ese sentido. Si son dos valores medianamente similares, posiblemente lo que tenga es algún mapeo de fisuras, como más o menos se percibe a la izquierda, y si solamente tengo longitudinales, tengo un tipo de fisura que se puede deber a desplazamiento del talud o algo por el estilo. Puedo empezar a hacer un poco de ingeniería en función de las imágenes y de los cómputos que obtenga. Existen algunos otros sistemas de la competencia. Este es un sistema inglés, pero es básicamente lo mismo. Aquí vemos alguno también montado en algún equipo un poquito antiguo, el Paview de origen estadounidense. Aquí vemos otro producto diferente de origen también canadiense. Este es francés, pero más o menos ya habíamos visto alguna imagen de este equipo. Este viene para medir también ahuellamiento, va midiendo distintos parámetros en una sola recorrida. Y este es un equipo no desarrollado en Argentina, sino que se compró y por lo menos yo sé que acá en el país hay, creo que en Perú también hay algún equipo de relevamiento de este tipo, porque el año pasado me tocó dirigir una tesis
que todavía no hemos terminado con unos alumnos, y estaban en busca de poder alquilar ese equipo. Al final no se pudo hacer, pero ellos me mencionaron que el equipo estaría disponible. Tal vez alguno de ustedes sepa un poquito más. Pero digamos que en Latinoamérica ya hay de estos equipos de relevamientos automáticos de fisuras. Eso era el tema de la fisura, era un parámetro que nosotros ya habíamos incorporado en lo que hace a las evaluaciones funcionales que vimos el día de ayer, porque era uno de los parámetros que se tienen en cuenta tanto en el cálculo del índice de serviciabilidad como en el índice de estado, que son los dos parámetros de los cuales analizamos los dos índices combinados, de los cuales analizamos su cálculo al final de la clase de ayer. Ahora, incorporando nuevos parámetros adicionales a lo que puede hacer la evaluación, conviene entrar a hablar del tema de la textura. La textura, en realidad, del pavimento, si se quiere, es una especie de electrocardiograma. Es algo totalmente irregular cuando se lo quiere medir. Pero ese electrocardiograma se lo puede modelar separándolo en ondas sinusoidales de distinta amplitud y frecuencia. De manera tal que esa cosa irregular, esa lectura irregular, yo la podría separar en lecturas que son más reconocibles de algún modo con esa sinusoide y que son dividibles en diversas escalas. La onda de mayor frecuencia, es decir, la más chiquitita, está bien, la onda de mayor frecuencia y de no tan alta amplitud, es lo que se denomina, lo que podemos denominar dentro de la textura como la microtextura. Esa onda se relaciona directamente, por ejemplo, en las mezclas asfálticas, con las asperezas de los agregados y con el mastic asfáltico, el más finito. El mastic asfáltico es la mezcla de los finos, de los áridos, por ejemplo, el que pasa el tamaño número 200, con el asfalto. Entonces, entre la aspereza del agregado y el mastic asfáltico, yo tengo ahí la longitud de la microtextura. La macrotextura, que sería con una frecuencia un poquito menor y un poco mayor de amplitud, se relaciona ya con el tamaño máximo del agregado, el tipo de curva granulométrica que empleo en la mezcla asfáltica y la relación entre el tamaño máximo del agregado y el espesor de la capa en que la estoy colocando. Tiene que ver con el acomodamiento de las partículas y tiene que ver con un poco ya los huecos que yo empiezo a ver como mínima expresión de forma visual en una superficie de un pavimento. Cuando me voy ya con menor frecuencia y mayor amplitud de onda, entro en lo que conozco como la megatextura. Y si me voy más aún en cuanto a menor frecuencia y a mayor amplitud, me voy a la regularidad superficial. La rugosidad, que es la que mueve el amortiguador, es un tipo de textura que se ubica entre la megatextura y la regularidad superficial. No es ni una cosa ni la otra, sino que está ahí entre medio de esos dos parámetros. Esto se puede dar de distintas maneras. Lo que intenta graficar ahí el esquemita es que yo puedo tener en una superficie buena microtextura y mala macrotextura. Ahora vamos a ver qué significa bueno o malo. O si quieren, alta microtextura y baja macrotextura. O al revés, puedo tener alta macrotextura y baja microtextura. Y además combinada con rugosidades altas o bajas. ¿Está bien? Puedo tener esas combinaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué esto es importante de analizar? Porque se sabe que tanto la microtextura como la macrotextura son parámetros que ayudan a la circulación del usuario, permitiendo una buena fricción entre el neumático y la superficie de rodamiento y además permitiendo un buen desalojo del agua por el dibujo
dibujo, o sea, que ayuda al dibujo del neumático, respectivamente, la microtextura y la macrotextura. O sea, yo necesito, para buenas condiciones de circulación, tener buena microtextura y macrotextura. Por eso es que acá abajo dice necesaria. Ahora, por encima, cuando entro en la megatextura y entro en la irregularidad superficial, ya estoy entrando en en el movimiento del amortiguador. Y mayor movimiento del amortiguador es rugosidad, y mayor rugosidad es indeseable. Y por eso aquí dice que es indeseable. Entonces, yo puedo, o si quiero tener una idea de la comodidad de circulación sobre una vía, necesitaría, además de la rugosidad que ya vimos ayer, cómo se mide, tener alguna idea también de lo que pasa en cuanto a microtextura y macrotextura. ¿Por qué? Porque son parámetros que se relacionan directamente con la seguridad a la circulación en cuanto a la posibilidad de el frenado, de generar distancia de frenado lógica y generar un grado de seguridad de circulación en las curvas. Eso, la adecuada distancia de frenado, tanto en seco como en húmedo, me la da un coeficiente de fricción en el sentido de circulación, es decir, un coeficiente de fricción longitudinal, que surgiría, bueno, esto es física básica, ¿no? De lo que yo obtengo como resistencia en cuanto al frenado en la circulación. En cambio, en la curva, lo que aparece ya es la necesidad de una fricción transversal que, ayudada por el peralte claramente, me permita esa fricción que uno no salga hacia afuera de la curva. Por lo tanto, para una adecuada circulación en curva, lo que requiero tener es un coeficiente de fricción transversal. Un paréntesis en esto. No quiere decir que si yo tomo una curva que tenga una superficie pulimentada, yo me vaya a salir de la curva si voy a la velocidad directriz. No es esa la idea, porque cuando hago el diseño geométrico de una vialidad, el peralte es solamente lo que yo considero para el cálculo del radio de la curva, porque considero que está mojado y que no tengo fricción. La fricción transversal me da un reaseguro en cuanto a las condiciones de circulación, sobre todo cuando circulo por encima de la velocidad directriz de diseño. Pero, no obstante, debería ser bien calculada una curva y debería ser seguro transitarla a una velocidad lógica, aún cuando no tengo fricción transversal. La fricción transversal me ayuda a la seguridad vial dándome un plus por encima de eso. Entonces es bueno tener buena fricción transversal. ¿Cómo se mide la fricción longitudinal y la fricción transversal? Bueno, así como decíamos, si yo quiero medir ahuellamiento, rodera, la de referencia es la regla de 1,2 metros. Y si quiero medir IRI, el de referencia es justamente el IRI, el del amortiguador del cuarto de coche del Banco Mundial. Bueno, el de referencia para medir la fricción, tanto de manera longitudinal como transversal, es el péndulo inglés o el péndulo TRRL, por sus siglas del laboratorio en donde se desarrolló. El péndulo inglés es parecido, para el que lo recuerde por ahí, que lo haya estudiado, al aparato de Charpy que se usa en metales. Es un patín que tiene una goma y tiene un sistema de sujeción que, cuando se suelta, hace que este patín pase exactamente por la superficie, que se analiza en húmedo para ponerse al lado de la seguridad, arrastrando una agujita. Entonces el patín roza la superficie, pasa para el otro lado, cae, pero deja la agujita en una lectura. Cuanto más friccionante es la superficie, menos resiliencia tiene y por lo tanto menos sube. Por lo tanto, mayor fricción se encuentra por aquí, menor fricción se encuentra por acá. ¿Está bien? Entonces yo, dejando caer alguna cantidad de veces que en la norma se establece, promediando valores y demás, tengo, mediante esta vía, el coeficiente, así como está colocado en la imagen, el coeficiente de fricción longitudinal.
Si luego giro 90 grados el péndulo inglés y hago la misma medición, lo que tendré es el coeficiente de fricción transversal, que por supuesto lo mido en las curvas y no en los tramos rectos. Entonces es una medición manual, puntual de la fricción. ¿Está bien? Es además un elemento útil porque se utiliza también en la etapa de diseño de las mezclas asfálticas a través de lo que se conoce como el coeficiente de pulimento acelerado. No recuerdo las especificaciones técnicas de Perú hoy por hoy, les pido disculpas, pero ya en otros países de Latinoamérica hay desde hace varios años especificado un coeficiente de fricción, el coeficiente de pulimento acelerado, que lo que me mide es la capacidad de retener microtextura que tiene un agregado. Puedo tener agregados que tengan bajo desgaste de Los Ángeles, es decir, buen desgaste de Los Ángeles, bajito, que se comporten bien con el microdeval, que me analiza un poquito también qué es lo que puede estar pasando ahí en cuanto a la resistencia del agregado, pero que no tengan adecuado coeficiente de pulimento acelerado, o sea, que no resistan adecuadamente al pulimento. Si yo en el diseño de mezcla diseño con agregados que tengan mayor coeficiente de pulimento acelerado, lo que voy a tener a la postre es vías que me van a dar mejores coeficientes de fricción, tanto longitudinal como transversal, mantenidos en el tiempo. Entonces, por eso es que también se utilizan en la etapa de diseño, más allá de las evaluaciones en obra. Hay una correlación, digamos, que se puede manejar en ese sentido. ¿Cómo se puede medir de manera más automatizada y continua los coeficientes de fricción longitudinal y transversal? Bueno, hay equipos desde hace ya varios años, como las imágenes lo demuestran, que se vienen implementando para esa medición. Repasemos como un ejemplo algunos de ellos. Este es el MUMITER para medir coeficiente de fricción transversal. Los hay de un par de opciones. Esta es la que tiene los dos neumáticos, pero la base conceptual es más o menos la misma. Esto es un equipo de arrastre que tiene un neumático que va exactamente en la dirección de circulación. Pero tiene, en este caso otros dos que están con un ángulo por fuera de la dirección de circulación. Por lo tanto, al circular, estos neumáticos tratan de salir hacia afuera. ¿Ven? Cada uno de ellos trata de abrirse hacia afuera porque están colocados en un sentido diferente que el de circulación. Y ese intentar irse hacia afuera genera una fuerza que se puede medir con una celda de carga dada, que aquí la vemos esquematizada y aquí la vemos efectivamente en una imagen, una celda de carga electrónica. Por lo tanto, yo puedo medir la fuerza a una dada velocidad normalizada que se generan cuando solicito sobre una superficie. Mayor fuerza, mayor coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción transversal. ¿Está bien? Hasta ahora solamente tengo fuerza. Entonces, ¿cómo hago para transformar esa fuerza en coeficiente de fricción transversal? Y bueno, correlacionando. Yo puedo tener superficies dadas, hago circular de manera manual el MUMITER. Esto me genera una fuerza, una lectura de una fuerza. Entonces, luego voy con el péndulo inglés y mido de manera transversal la fricción que tengo, y entonces ya puedo correlacionar fuerza con fricción. De esta manera calibro el equipo para el MUMITER, el equipo para medición de fricción transversal. ¿Está bien? Entonces, muy sencillo, calibrar para poder de esa manera luego salir a recorrer con el equipo y tener el coeficiente de fricción de manera continua y automatizada. Voy a poder tener una gráfica de coeficiente de fricción a lo largo del progresivado. Para el coeficiente de fricción longitudinal hay disponibilidad de equipos que son medianamente similares. Lo único que en este caso son también de arrastre,
pero tengo que tener los neumáticos alineados en cuanto a la dirección de circulación. Por lo tanto, para poder tener la fricción, lo que tengo que tener es un neumático frenado. Aquí tengo el neumático que va frenado respecto de los que van circulando, y entonces el esfuerzo que genera ese neumático frenado respecto de los otros, lo que me termina dando es una fuerza de resistencia a la circulación que yo puedo medir. Entonces, esto se hace en estado en húmedo, por eso es que veo ahí una escobita, esto le va entrando agua y va barriendo la superficie con esta escobita y va generando la fricción con la rueda que me genera el tiro del equipo de arrastre. Entonces luego, con una base conceptual como la que veíamos recién, con el péndulo inglés midiendo en forma longitudinal y teniendo la fuerza que he obtenido al querer hacerlo circular sobre una superficie de fricción conocida, en este caso, coeficiente de fricción longitudinal conocido, puedo calibrar el equipo y, bueno, salgo a recorrer con ese equipo y obtengo nuevamente una gráfica de coeficiente de fricción longitudinal respecto del progresivado del tramo que estoy analizando. Les decía, hay alguna versión por ahí diferente. Acá esto es solamente para mostrarles. Este equipo ya habíamos visto algunas imágenes. Ahí vemos el screen text, que es como el Mumeter, pero con un solo neumático, pero como se observa en la imagen, está por fuera de la linealidad de circulación. Entonces lo que hace es medir la fuerza de uno solo de los que intentan salir. Y ahí vemos cómo está funcionando el sistema para ir humedeciendo la superficie para tener el coeficiente de fricción en el estado húmedo, que es el que necesito para ponerme al lado de la seguridad. Y acá habla algo del láser de macrotextura, del cual vamos a hablar ahora en un instante nada más. Entonces, como vemos, tengo ahí algunas opciones de equipos que me permitirían medir en forma automática y continua estos parámetros, pero nada, eso como para que sepamos que no es solamente el equipo de arrastre, este está montado. Bien, eso es en cuanto a la microtextura, en cuanto a qué me pasa con las asperezas de los áridos y con la presencia del mastic. La macrotextura, también necesaria, como decíamos, se relaciona con la relación entre tamaño máximo y espesor de la mezcla colocada y el tipo de curva granulométrica que empleo. Una curva densa va a ser más cerrada en cuanto a macrotextura, una curva abierta, discontinua, va a ser más, va a obtener un mayor grado de macrotextura. ¿Cómo se mide la macrotextura? ¿Cuál es el parámetro de referencia de la macrotextura? Se mide en milímetros, es una altura. ¿Por qué una altura? Porque se mide a partir de un volumen conocido de una arena, o puede ser también con microesferas de vidrio. Pero supongamos que lo hacemos con una arena normalizada, de una granulometría normalizada, un volumen conocido, que se vuelca sobre la superficie en donde voy a analizar, y con un pisón normalizado también, lo hago girar hasta obtener un círculo de arena, en algunos lugares conocido como parche de arena, que tiene un diámetro dado. Me genera una superficie de arena dada. Ahí vemos cómo se está realizando el ensayo. Entonces, esa superficie, tengo volumen dividido esa superficie, tengo una magnitud, que es el alto. Es el espesor de macrotextura. Mayor espesor de macrotextura implica mayor macrotextura. Entonces, lo que obtengo es, con ese método bastante sencillo de ensayo, tengo la macrotextura que la puedo realizar de manera manual. Lo que vimos ahí en el videito es un análisis en laboratorio sobre una placa moldeada en laboratorio, pero esto claramente lo hago también en obra, midiendo a lo largo del progresivado la macrotextura. Es una medición manual, puntual, como la que hacía para la microtextura con el péndulo inglés. Lo único que en este caso con el parche de arena o círculo de arena, como se le dice en algunos países también.
¿Existen equipos para medir la macrotextura de manera continua? Bueno, sí, claro. Un par de diapositivas atrás vimos el que estaba montado junto con el Scream para medir el coeficiente de fricción transversal. Tenía un láser para medir macrotextura y aquí lo vemos montado en un vehículo común. Es un láser que de manera lineal realiza, por lectura láser, genera el dibujo de la superficie y mediante un algoritmo establece eh, la altura de macrotextura. Pero, ¿cómo establece la altura de macrotextura? La establece en una línea continua. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, acá vemos otro equipo de forma manual que hace lo mismo, el Walking Profiler, que es un equipo para medir con láser macrotextura, pero que es llevado manualmente, ¿está bien? Que permite mediciones en lugares más pequeños o a menor velocidad, pero en distancias que hay que ir recorriéndola de forma manual. Eso como para mostrar algún equipito más al respecto. Pero tanto este equipo, el Walking Profiler, como el que veíamos recién montado en la van, son equipos que miden en una línea, no como el parche que mide en una superficie. Entonces, ¿qué sucede? No necesariamente las mediciones que yo realizo de manera automatizada en forma lineal coincidirían con las que yo realizo en forma manual. Y resulta que las que son de referencia son las que realizo en forma manual con el parche de arena. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en eso. Entonces, hay quienes han estudiado, bueno, ¿qué correlación existe? Entonces, ahí vemos, si se acuerdan ustedes, algo como esto observamos en cuanto a la correlación existente cuando analizaba el IRI real respecto del IRI que me puede dar una aplicación para un celular. Entonces veía que tenía un ajuste bastante bajo. Bueno, acá lo que tengo es un coeficiente de determinación, un R cuadrado de 0,86 para un caso de aplicación. 0,86, si recuerdan de lo que les dije ayer, es algo bastante aceptable para ciertas categorías de vía, para cierta rigurosidad que se quiera tener y puede ser un tanto discutible para algunas otras, porque habíamos dicho que valores empíricos de aceptabilidad habituales para un coeficiente de determinación pueden andar en 0,7 en el menor de los casos o hasta 0,9 cuando me pongo muy riguroso en cuanto a la correspondencia existente de manera estadística. Así que bueno, digamos que estamos muy bien, bastante bien, pero no es excelentísimo, al menos en algunas experiencias que se han realizado en ese sentido. Hay muchísimo de esto, habrá distintos coeficientes de determinación en distintas superficies que se hayan analizado. Esto es solamente un ejemplo como para poner de relieve lo que conceptualmente sí es importante, que es que con uno yo analizo una superficie dada y con el otro estoy midiendo en una línea. Entonces hay una pequeña diferencia conceptual entre una medición y la otra. Con respecto a la fricción, yo puedo obtener de alguna manera una forma de evaluar de, de manera conjunta, así como tenía el índice de estado, el de serviciabilidad, que reunía de manera conjunta diversos parámetros, existen formas de reunir lo que es el coeficiente de fricción con lo que es la macrotextura. Lo que pasa es que ese intento daba para una misma superficie con distintos parámetros que se venían midiendo, veía uno una misma tendencia, pero distintos valores. Entonces era difícil comparar la medición de uno con el otro. Entonces, al igual que lo que se hizo con el IRI, con el índice de regularidad o rugosidad internacional, dependiendo de la bibliografía que uno lea, lo que se hizo ahora es también establecer el IFI, que es el índice de fricción internacional. Entonces, hay un parámetro mediante el cual yo puedo llevar todas las lecturas a una única para que sea comparativo en todos los lugares que lo hago. ¿Cuál sería la lógica
Ahora, un detalle adicional que les quiero comentar. ¿Cuál sería la lógica en cuanto a el coeficiente de fricción o del IFI en realidad? ¿Cuál sería la lógica del IFI? Yo voy a ir perdiendo con el tránsito microtextura y se va a ir cerrando también la superficie del pavimento, o sea que voy a ir perdiendo macrotextura también. Yo debería tener una involución de estos valores. Ahora, esa involución se da en una línea de tendencia, no en una línea de estacionalidades. ¿Está bien? Porque si yo voy y mido en un lugar y voy midiendo en distintas estaciones del año, es probable que obtenga valores que en algún momento suban, bajen, y yo diga, pero claro, estoy midiendo mal. Si el IFI tiene que ir bajando porque voy perdiendo microtextura y macrotextura, ¿cómo puede ser que haya un momento que va hacia arriba? Bueno, lo que pasa es que si estoy, por ejemplo, midiendo en un pavimento asfáltico, voy a tener distintas temperaturas en las distintas estaciones del año, sobre todo si estoy haciéndolo en un lugar en donde es marcada la diferencia de estaciones. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener distinta viscosidad del cemento asfáltico y por lo tanto una viscosidad también, si se quiere, a la circulación de la mezcla asfáltica. Entonces, en épocas de invierno, de frío, va a ser más rígida, en época de verano va a ser más blanda en cuanto a respuesta modular. No de una manera exagerada, pero va a ser distinta. Entonces me puede dar lecturas que tengan esto de subir y bajar. Lo importante es darme cuenta que debo quitar lo estacional a mis mediciones y quedarme con una evolución de una tendencia en la medición del IFI, no atarme a valores puntuales, ¿está bien? Entonces, con esa evolución yo puedo ir previendo, en función de la pendiente, previendo cuándo voy a llegar a un IFI por debajo del que puede ser el recomendable, entonces ya puedo anticiparme a una política de rehabilitación, por ejemplo, en función de observar esa tendencia a largo plazo y no quedarme con el valor puntual. Esto es en cuanto a lo que les quería comentar. Después ampliamos un poquito hacia el final de lo relacionado con la evaluación funcional. Un par de filminas en cuanto a lo que les quería comentar de la evaluación estructural. No es motivo de este curso lo estructural, ¿está bien? Sería motivo posiblemente de otro curso, pero no quería dejar aislado el tema de lo funcional con lo estructural, porque, bueno, ya les comenté al principio de la clase de ayer la interrelación existente. Entonces, sepamos también que evaluar significa, para generar la base de datos para un sistema de gestión vial, también significa evaluar en cuanto a lo estructural. Existe toda una línea de análisis destructivo que seguramente todos ustedes conocen para los pavimentos existentes que pueden que me permiten llevar adelante una evaluación estructural a través de la extracción de testigos, núcleos, a través de tomar panes del pavimento para hacer ciertos tipos de ensayos, como pueden ser ensayos de agüellamiento y demás, a través de la realización de calicatas, a través de la realización de sondeos en los huecos que puedo tener o que tengo cuando extraigo los núcleos, es decir, viendo los materiales, viendo las capas, teniendo espesores, haciendo ensayo y demás, y de alguna manera indirecta meto todo eso en una cacerola, revuelvo un poquito y tengo una evaluación de la estructura que he realizado de manera destructiva, porque tuve que de alguna manera ir y romper ahí para poder evaluar. Bueno, esto no me da una idea directa de la respuesta estructural y además he intervenido la vialidad. Entonces, de manera paralela a esto o de manera simultánea combinada con esto, existen metodologías de evaluación no destructiva. La primera de esas metodologías que ha aparecido es la de evaluación mediante la viga Benkelman o regla Benkelman en algunos países, que me permite medir el cuenco de deflexión ante una carga. ¿Está bien? Entonces, midiendo el cuenco de deflexión, yo puedo hacer lo que se conoce como el retrocálculo. El cálculo estructural es considerar una carga, considerar condiciones de entorno, considerar un paquete estructural y ver cómo se deflexiona. Y a partir de esa deflexión, yo puedo estimar cuál va a ser su vida útil. Ese es el cálculo. Con base mecanicista, alguna charlita dimos ya
para Gisan respecto de eso. No, un cursito dimos respecto de ese tema. Si quieren en algún momento lo reeditamos. Entonces, de esa manera hago el cálculo. Ahora, el retrocálculo es al revés. Veo cómo se deflexiona el pavimento y a partir de cómo se deflexiona, retrocalculo los módulos y la estructura que tengo de pavimento. Entonces, entiendo cómo es que evalúo estructuralmente a ese pavimento. Bueno, con esa base conceptual es que, mirando la deflexión que me deja la regla Benkelman, puedo incluir algunos cálculos. Ahora, ¿cuál es el problema de la regla Benkelman, de la viga de Benkelman? Es que la carga es estática, porque esto se hace colocando un camión de carga normalizada y midiendo con la viga para tener la deflexión. Y en realidad, yo lo que tengo como demanda vial es una demanda dinámica. Pasa que la regla Benkelman es rudimentaria y es lo que había de una manera de medir hace varios años. Todavía se sigue usando y se va a usar por muchos años más en cierto tipo de vialidades, pero es con una carga estática. Entonces, lo que se ha ido buscando es poder reproducir de algún modo más ajustado la dinámica de la carga. Una evolución en ese sentido, la foto del equipo es vieja, pero hay equipos nuevos que todavía se siguen utilizando, es el del deflectómetro de la Croix, que permite medir ese cuenco de deflexión a muy baja velocidad. Fue una evolución tecnológica. ¿Está bien? Eso se deja caer, va circulando el camión, eso después lo recoge al elemento, lo deja caer nuevamente y demás. Podríamos hablar un rato largo de esto, pero no vale la pena, no tiene que ver con el propósito del curso. Y lo que yo tengo son cuencos de deflexión cuando ya hay algo de velocidad de por medio. En algún momento, los australianos trataron de desarrollar algo a partir de vibración, más cercano en el tiempo. Esto no ha tenido un uso muy difundido, pero de alguna manera la vibración tiene una frecuencia y el tránsito se puede asumir como con una frecuencia, entonces permite acercarnos a lo que sería el análisis de un tránsito circulante, y lo que sí ha tenido mayor grado de aceptación es el impacto, el golpe, el impacto sobre una superficie que genera un cuenco y que también, ante cierta frecuencia del tránsito, se puede correlacionar con el cuenco que daría el tránsito en movimiento. Y esto es lo que genera el FWD, el Falling Wave Deflectometer, que seguramente es conocido por todos ustedes. Un plato con una masa que cae, que lo que hace es simularme el semieje equivalente, por ejemplo, de cálculo. Podría ser, si yo analizo con un eje equivalente de carga simple de 80 kN, lo que hace el equipo es simularme el semieje, los 40 kN, pasando por el pavimento, lo cual se ve complementado con una serie de geófonos que vienen a lo largo de una viga que se apoya en el piso, todo esto de una manera automática, cae la carga, mide el cuenco y a través de ese cuenco yo puedo aplicar el retrocálculo que les venía comentando hace un par de minutitos. ¿Cuál es la evolución del Falling Wave Deflectometer? ¿Cómo trabaja? El Falling Wave Deflectometer llega, baja, pum, cae la placa, pum, cae la placa otra vez, pum, cae otra vez, hace 3 mediciones, sube y se traslada de vuelta hasta la próxima progresiva donde vuelvo a medir. Es una medición automática, pero puntual. La tecnología viene evolucionando para hacer esa misma medición de manera automática, pero de manera continua. Entonces existen un par de tecnologías en ese sentido, montadas sobre vehículos. Esta es la del Traffic Speed Deflectometer Test, que es uno que es muy parecido al otro, al del Rolling Wheel Deflectometer. Es muy parecido en lo que pasa que uno va por arriba en el equipo, el otro va por abajo, más cercano al pavimento. Permite simular el efecto de distintas ejes de referencia, y lo que hace es permitirme medir de manera continua el cuenco de deflexión que se genera y de esa forma tener una evaluación estructural superior a la que obtendría con el Falling Wave Deflectometer de manera puntual. ¿Está bien? Esto es hacia donde se va. Todavía yo no he visto en Latinoamérica
un equipo de estos funcionando. No sería raro de que alguno hubiera, pero si lo hay, seguramente solamente se justificaría hoy por hoy en cuanto a su empleo en vías de alta solicitación de tránsito. Y bueno, hay que encontrar cuál es la vía de alta solicitación de tránsito en la cual se justifica. Cuando lo que tengo no es una superficie pavimentada y tengo vías sin pavimentar, también puedo medir la respuesta modular con algunos métodos más sencillos que me permiten simular de alguna manera el cuenco de flexión. Uno de esos es el GeoGauge, que trabaja por vibración, y el otro es el LWD, el Lightweight Deflectometer, que trabaja por caída de un peso, pero con un equipo mucho más liviano, por eso es lo de Lightweight Deflectometer, y que me permite obtener módulos de respuesta también que pueden ser asimilables a algún semieje equivalente ante ciertas condiciones de la superficie que no sea muy rígida. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo con el relevamiento estructural destructivo no solamente tenía las características mecánicas de los materiales, sino que además también tenía el espesor de las capas. Si yo voy a lo no destructivo, entonces me quedo sin ese dato de, bueno, pero ¿y cuánto es el espesor? Porque si no destruí, no sé cuántas capas tengo ni de qué espesor son. Entonces, existen tecnologías, se han generado tecnologías para poder de alguna manera deducir el espesor de capa. Una de ellas es con el radar de penetración, el georradar, que ahí vemos montado en un equipo, ya tiene algunos añitos, pero ese es el que tenemos aquí. Y lo que hace es que cuando manda la onda de radar, esa onda vuelve con una lectura y en la interfase entre las distintas capas genera ahí un golpecito de onda que se puede deducir justamente como una interfase. Esto es el cuento de princesas de cómo se utiliza el georradar, porque en realidad las lecturas no son tan bonitas así y muchas veces uno tiene algunos puntos que podría uno llegar a pensar que son interfaces y que no lo son. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace en rigor es hacer alguna ocultación cada bastante longitud, poquitas, como para tener una idea, una referencia de más o menos de cuánto tendría que andar los espesores. Y luego se hace la lectura con el georradar, entonces ahí sí se busca en ese rango de donde tendrían que estar los espesores, donde se produce esa perturbación y uno tendría de alguna manera ahí la medición. Y puede generar diagramas como el que vemos aquí, de un progresivado con los espesores de las capas y después poder hacer promedios y demás, o dividir en distintos tramos, y de esa manera establecer las políticas de intervención correspondientes. Esto también tiene su correlato en equipos más livianitos, que pueden ser del tipo manual, o que incluso se pueden utilizar con otras aplicaciones, también viales, como es el caso de el que vemos en la pantalla, que es para detectar en dónde se ubican la cantidad y ubicación de pasadores entre losas de hormigón, y de esa manera saber si están en donde tendrían que estar o en la cantidad que tendrían que estar, y de ese modo saber si se puede reforzar o no. Esto solamente como para comentarles una aplicación adicional. ¿Qué es lo que se viene? Lo que se viene es tener todo esto lo más automatizado posible con imágenes digitales, que no son del otro mundo. Por eso lo gracioso de esta foto de acá, de algunos que han salido a hacer entrenamiento incluso con esos equipos montados en una bicicleta, porque hay en lugares que no podés circular con tu automóvil, pero tenés vialidad. O sea, hay en algunos centros de ciudades en donde tenés vialidades, pero que no está permitido el acceso con automóviles. Entonces tenés que salir con algún equipo como para poder relevar, que pueda circular por esas vialidades y poder de esa manera tener los datos volcados. Me permiten, son 2 minutitos nada más de este video, lo he tratado de cortar lo más posible, como para mostrarles cómo funciona y ver hacia el final del videito por qué es que esto me interesa comentárselos en esta clase. Como vemos, es un equipo que se monta en un vehículo, en un automóvil común, tiene ahí se lo colocó con el pendrive, es georreferenciado, tiene una aplicación con la cual uno va bajando, va interconectando con los datos, y lo que se hace es salir a relevar. Entonces con el equipo ese se sale, miren, con velocidades de hasta 160 km por hora. Se sale y se circula por toda la red. De manera tal
que luego en gabinete se pueden empezar, a través de las imágenes y de la georreferenciación, se pueden empezar a generar elementos de interés para el inventario. En este caso, lo que estamos viendo es algo que no abordamos en el curso, que tiene que ver con todo lo que hace a patología y medición en cuanto a elementos complementarios, como pueden ser las señales verticales o la demarcación y demás. O incluso en esto ya se va netamente de lo vial, como hace para medir superficie de cartelería y demás. Esto lo usan a los efectos de cobrar impuestos porque se cobra por cantidad de metros cuadrados. Ahí ven leyendo demarcación, ahí ven leyendo para el inventario la existencia de postes de iluminación, ahí ven pudiendo medirlos como para poder computar adecuadamente, y lo que me interesaba mostrarles era que también eso lo puedo usar para computar, por ejemplo, superficies bacheadas, que ya sí son parámetros que nosotros hemos visto en cuanto a que necesitábamos medir en lo que vimos como aplicación vial. Así como veo superficie en donde se ha aplicado un bache, también podría medir mediante esta técnica superficies con fisuración y superficie en donde el bache está, que se va a bachear, y entonces de esa manera puedo tener una correlación con los conceptos de patología y de evaluación de pavimentos que venimos viendo en esta clase. Estos ya están disponibles, este tipo de sistemas en Latinoamérica. Uno que le había mostrado que hay aquí en Argentina ya lo tiene aplicado desde hace algunos años, entonces hay de estas metodologías. No solamente hay en Argentina, como les decía, entiendo que en Perú hay también de este equipo. No tengo el dato exacto, pero entiendo que hay, no digo exactamente de este, pero sino de esta tecnología de equipos disponible. Tal vez alguno de ustedes me pueda aclarar ahora en un ratito. ¿Y cuál sería la evolución final de esto? A que esas mediciones no las tengas que hacer yo de forma manual, sino que pueda tener de manera automatizada y en tiempo real la evaluación. ¿Y cómo puedo tenerla en tiempo real? Y bueno, que sea el propio usuario el que evalúa. ¿Y cómo hago eso? A través de equipos sencillos, que de una manera más ajustada que la que puedo tener con una aplicación, pero bastante más sencilla que de un equipo que esté circulando específicamente para evaluación de pavimento, lo pueda montar en los vehículos particulares y de esa manera ir teniendo idea de cómo está la rugosidad en cierto día, en cierto lugar, o cómo tengo otros parámetros que tengan que ver con la superficie de rodamiento en ese lugar. Esta es una tecnología, la que vemos en pantalla, hay alguna otra más, que se ha desarrollado en España por la Universidad de Valencia, si mal no recuerdo, como para que sepan que a lo que se va hacia eso, a tener montados estos equipos de evaluación en los vehículos particulares de manera tal que nosotros como ciudadanos contribuyamos en tiempo real a dar los datos. Como si quieren, sería una especie del Google Street, cuando circulamos y unos nos decimos a los otros que están congestionadas esta una vía. Lo hacemos sin darnos cuenta, pero con nuestro celular podemos saber en qué tramo está más congestionado o no. Bueno, esto sería algo medianamente similar, pero relacionándolo con el estado de los pavimentos. Y para cerrar, decirles que todo esto que vimos de evaluación, recién se los comentaba, se puede complementar con la evaluación de todo el resto de parámetros que hacen a la vialidad, porque la vialidad no es solamente el pavimento, sino que es el dotar al usuario de adecuadas condiciones de circulación. Entonces, el estado de las bermas, el estado de los drenajes, la señalización existente, también se me sumarían al índice de estado del pavimento de alguna manera. Entonces hay algunas metodologías de análisis que se han implementado en ciertos países que tratan de valorar esto de algún modo, como por ejemplo lo que ha sucedido en Costa Rica con este índice de estado complementado, en donde se agregan estos parámetros, nuevamente solo a manera de ejemplo. Bueno, cerramos ahora la clase. Espero consultas, comentarios. Le dejo ahí, estemos en contacto. Yo tengo ahí mi LinkedIn con el cual estoy continuamente conectado, subiendo cosas y demás, así que el que quiera
con el que no esté vinculado todavía con ustedes, bueno, ahí vinculémonos. También el usuario de ResearchGate. ResearchGate es un repositorio en donde uno puede tener los artículos que va publicando y que es de libre acceso a todos. Entonces, les recomiendo hacerse su usuario. Ahí me tienen en donde tengo subido unos 180 trabajos, creo mío. Así que pueden entrar ahí y ver de qué se trata. Eso vamos continuamente metiendo material nuevo y lo pueden tener disponible. Si no, también está el repositorio de la universidad en la que trabajo, o si no, también pueden acceder a varias de las cosas que uno hace a través del Google Académico. No sé si están acostumbrados a buscar, pero les recomiendo que cuando quieran buscar publicaciones, no vayan a buscarla al Google, sino que pongan Google Académico y van a ver que van a entrar a una aplicación en particular que les permite tener más rigurosidad de los trabajos que van a leer. No es una cosa del otro mundo, pero pueden tener un poco más rigurosidad y tienen un filtro ahí como para empezar a leer cada vez con mayor calidad y poder tomar información con un poco más de grado de calidad. Y les dejo nuevamente mi correo por si cualquier contacto que quisieran tener a disposición de ustedes. Dejo de compartir y bueno, escucho lo que haya para comentar, lo que haya para consultar. Lo tenemos al compañero, nos han dejado solo. A ver. Bueno, a ver. Bueno, veo que el organizador debe haber tenido algún problema y no está en este momento, así que lo que voy a hacer es leer. Sí, ahora sí, ingeniero. Ah, ahora Si sí, no, perfecto. no, no es que le hemos abandonado, ingeniero. Vamos ahí a las consultas del ingeniero Rodrigo Páez. Nos Bien. menciona, Julián, buenas noches. ¿Se puede aplicar este tipo de mediciones en micropavimentos deteriorados, los mismos que se han colocado sobre carpetas asfálticas de 2? De 2 pulgadas. Bueno, es que no sé en qué momento hizo la consulta, no, es de ahora. Cuando decimos este tipo de mediciones, o sea, hablamos en forma genérica. Si aplica, entiendo yo, en micropavimentos, el tema de análisis de los parámetros que vimos hoy, en cuanto a, entiendo, microtextura y macrotextura y demás. La respuesta es sí. Los micropavimentos, al menos las especificaciones técnicas que nosotros tenemos en Argentina. Bien, ahí gracias, Rodrigo, ahí veo. Lo que hace a microtextura y macrotextura, están especificados los valores que se deben cumplir en obra nueva, así que sí. Y el resto de los parámetros, rugosidad sí, se aplica. Agüellamiento también se aplica, se dimensionan los microaglomerados, por ejemplo, a través de agüellamiento, así que sí, todos estos parámetros son de aplicación en micropavimentos. Correcto, ingeniero Julián. Mientras van ahí quizás absorbiendo algunas consultas o van formulando las consultas nuestros participantes, a manera de cierre del curso, ingeniero Julián, ¿qué recomendaciones o qué conclusiones finales llegaríamos o sus palabras finales a nuestros amigos del Zoom les daría? Bueno, yo les diría que con esto que hemos visto en el curso, tenemos una base conceptual que se debe particularizar en cada caso, porque hay particularidades regionales, eso no lo perdamos de vista, respecto de entender cuáles pueden ser las causas del deterioro de mi pavimento y poder de ese modo actuar de una manera más particularizada, tomando decisiones más particularizadas y no genéricas, porque si siempre intervengo de forma genérica, entonces en algunos casos lo estaré haciendo bien, pero en otros casos no. Entonces, si puedo particularizar la intervención, mucho mejor. Eso en cuanto a lo que hace a patología.
Y luego, no solamente el tipo de intervención, sino que puedo saber con qué magnitud debo realizar la intervención. Entonces, para eso, lo que tengo, y predecirla, para eso lo que me sirve es considerar la evaluación. ¿Qué me faltaría a esto? Y eso es lo que justamente queremos involucrar a través de el diplomado que vamos a dictar en enero, en forma conjunta con un colega. El colega colombiano, ¿verdad? Él va a empezar el curso y va a retomar estos temas que hemos venido observando y va a profundizarlo fuertemente para poder llegar a una profundización aún más de lo que hemos visto en cuanto a evaluación. Y luego yo voy a tomar unas 6 clases, no, no me acuerdo cuántas son, creo que sí, son, no me acuerdo cuántas, y lo que vamos a hacer es, a partir de lo que se ha evaluado y de la patología, empezar a decir, bueno, entonces acá lo que tendría que aplicar como técnica de rehabilitación o de conservación es esto, y acá esto otro, y acá esto otro. Y además lo vamos a ir viendo de una manera lógica para un proceso constructivo. Vamos a ir viendo desde, bueno, esto primero, esto después, así, hasta que llegamos a la rehabilitación, a la capita superficial, pero considerando todas las intervenciones previas antes de colocar esa capa. O sea, lo que queremos evitar es que a toda costa es que uno ve lo que ve comúnmente en los pavimentos. Ves un pavimento, está deteriorado, entonces se viene y se coloca por encima una capa nueva. Bueno, no. Hay toda una serie de cosas que yo puedo hacer antes de colocar esa capa nueva que van a ayudar a una mejor rehabilitación. Y eso es lo que vamos a tratar de abordar en ese curso. Correcto, ingeniero Julián, ahí aparecen las consultas. Ahí el ingeniero Rodrigo acotando nos menciona, faltarían las correcciones. ¿Qué deberías de realizar en ese caso? Bueno, no sería el tema como para abordar aquí, pero sí, habrá ajustes que se puedan aplicar dependiendo del tipo O se puede, de o se pavimento. Ahora, no sé exactamente a qué correcciones se refiere y demás, pero bueno, puede puede haber. ¿Eh? mal mi pregunta. Ah, Te leyó mal mi pregunta, perdona. Yo lo que acoto ahí es que cuando tú preguntas o tú comentas, ¿qué es lo que nos falta? Las correcciones, y es lo que acabas ah, de decir. Falta el curso en el que debemos saber qué correcciones tomar en cada caso. Y perdona perfecto. el micrófono abierto, pero se leyó mal mi intervención. Gracias. Está bien, Rodrigo. Entonces, interpreto que estamos en sintonía. O sea, ahora lo que falta es justamente lo que decís correcciones, es ver, bueno, ¿qué hago a partir de todo esto? ¿Cómo intervengo? Entonces, ahí está, esa sería la idea de lo que tenemos que abordar. Gracias por la intervención. Correcto, ahí hay una consulta más de Giancarlo, nos menciona, buenas noches, Julián. En el caso de la deflectometría, ¿qué tanto sentido tiene aplicar esta evaluación a la base del pavimento de un aeropuerto en construcción? Bueno, hay varias cosas para decir. Eh, Así como hay, el falling weight deflectometer sería el deflectómetro del medio. Así como hay el lightweight deflectometer, que es el LWD, también hay deflectómetros de impacto pesado, los high. ¿Está bien? Los high falling deflectometer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comúnmente en superficies de aeropuertos, en donde hay paquetes estructurales bastante más pesados, porque además hay cargas más pesadas, lo que se suele usar sobre la superficie del pavimento es ese tipo de deflectómetro. Ahora el compañero está preguntando de qué sentido tiene la deflectometría en la base del pavimento. Entonces ahí sí ya podrían entrar otro equipo porque la base ya no tiene tanta rigidez. ¿Está bien? Entonces, yo digo, si voy a calcular si el diseño estructural del pavimento, el cálculo, se hizo a través de deflexiones, es decir, de algún criterio
mecanicista, en donde uno lo que hace es establecer módulos de respuesta y deflexiones para poder generar el cálculo, entonces el sentido de generar deflexiones sobre la base construida en un aeropuerto es total, porque es para poder corroborar que esos módulos de respuesta y esas deflexiones que se previeron en el diseño estructural son los que estoy efectivamente teniendo durante la etapa de construcción. Entiendo que, como dijo en aeropuerto en construcción, entiendo que es durante la etapa de construcción. Entonces, si se hace bien, como siempre, todo concepto puede ser mal aplicado, lamentablemente. Pero si se hace bien, es lógico medir la deflexión, aún incluso sobre base, porque eso lo puedo utilizar en forma adecuada para ver si estoy cumpliendo con el diseño estructural. Ahora, también lo puedo hacer mal, ¿eh? También puedo empezar a utilizar el método mecanicista de mal modo y sacar conclusiones erróneas a partir de la deflexión. Eso puede pasar. Correcto, ingeniero Julián. Entonces, no habiendo más consultas, a menos que los participantes estén reformulando, pero bueno, una vez más, ingeniero Julián, agradecerle en este caso una vez más por su participación ahí, por compartir sus conocimientos. Bueno, antes de despedirla, ahí aparece consultas. Ahí aparecen Bueno, más. De adelante, Gilberto adelante. Duarte nos menciona. Buenas noches, consulta. ¿El péndulo inglés es mejor? eh, a ver, ingeniero, si me ayuda ahí, creo que no le logro leer bien. A Está ver, saliendo algo pixeleado. buenas noches. El péndulo inglés es mejor, será sobre todo para observar el estado de evaluación funcional, porque dice no todo. Bueno, eh, no sé exactamente cuál es la consulta, pero no es, el péndulo inglés no es una cuestión de mejor o no mejor, sino que es el de referencia. Es el de referencia, o sea, es el que se usó conceptualmente cuando se pensó en lo que es el coeficiente de fricción. Entonces, lo que venga nuevo, salvo que genere un nuevo parámetro, lo tiene que relacionar a lo que era el coeficiente de fricción del péndulo inglés. Ese es el tema. Entonces, si entiendo bien el comentario, eso es lo que lo que les puedo decir. Correcto, ingeniero. Entonces, ahora sí ya no hay más consultas. Agradecerle por su participación. Una vez más, es grato para nosotros tenerle, y es un privilegio para nosotros tenerle como parte de nuestros especialistas. Y bueno, ya nos estaríamos reencontrando con su persona en el diplomado de especialización que se va a dar en el mes de enero, ¿verdad, ingeniero? Bueno, muy bien, excelente. Muchas Gracias, gracias ingeniero. y Un abrazo los desde Perú saludos. a Argentina. Nos Gracias. vemos. Cuídense.